muy convulsionado. Y cuando vemos también el accionar de las naciones, cómo cada uno está apeteciendo el territorio de otros y tantas guerras que se están levantando, ¿no es cierto?, en estos últimos días, entre Pakistán e India, luchando por Cachemira, que es un territorio intermedio, ¿no? Ambos pertenecían en su tiempo al Reino Unido de Gran Bretaña. Bueno, cuando ellos tuvieron ya la independencia, ese territorio quedó ahí entre medio sin saber exactamente quién es el dueño y cada uno, bueno, se le ocurre hacer alguna guerra. Y en estos momentos estuve recibiendo noticias tanto de obreras que están en Pakistán como obreras que están en India. Y claro, muy cercanas a la zona en donde muestran los aviones, los misiles que van pasando y causando temor y terror, ¿no es cierto? Y otra de las cosas que está sucediendo, esta es una zona donde hay mucha persecución de la iglesia. Y bueno, en este tiempo hay muchas iglesias en la India, iglesias cristianas, que están siendo perseguidas. Y nuestra oración se tiene que levantar, ¿no es cierto? Por ahora nosotros vemos, eso pasa allá, del otro lado del río, del otro lado del mar. No nos pasa a nosotros. Pero yo les quiero decir que sí que está pasando en el continente americano la persecución. En Nicaragua se está viviendo tiempos muy difíciles para la iglesia, ¿sí? También en Colombia no ha cesado la cuestión y también en el sur de México, especialmente en lugares donde hay aborígenes, allí hay mucha persecución cristiana. Fíjense que llegaron obreros musulmanes a una zona allí en México y se dieron cuenta que hablaban todos en español. ¿Qué eran? Eran convertidos españoles al Islam y que habían sido enviados como misioneros a México. Esto para abrirnos nuestros ojos, ¿no? Para no decir, no nos pasa nada. Pero cada vez está aumentando, ¿no es cierto?, la persecución y aumentando el avance de otras religiones. Tenemos en esta semana, ¿no es cierto?, el tema del nuevo Papa y qué va a pasar con si va a ser esto, si va a ser lo otro. Lo único que uno puede decir es que no es que las cosas van a mejorar. Tristemente, ¿no es cierto? Uno espera siempre recibir una palabra alentadora, pero no, las cosas, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice, las cosas van a ir de mal en peor, pero la iglesia tiene que ir hacia mejor, es decir, a la excelencia, ¿no es cierto? Tenemos que crecer. Pero claro, hay un texto que Jesús nos conmueve cuando dice, cuando Él venga hallará fe en la tierra, y nosotros decimos, ¿qué va a pasar? ¿Cómo es esto? Bueno, el que piensa estar firme, mire que no caiga, dice la palabra. Entonces, debemos estar cuidadosos viviendo nuestra vida reflejando a Cristo. En este tiempo es necesario que cada uno de nosotros no se contamine con el mundo, sino que verdaderamente estemos viviendo lo que decimos que somos, ¿sí? Podemos llegar a leer la Biblia, pero no a vivir lo que leemos. Podemos llegar a orar y simplemente porque sabemos hacerlo, pero puede llegar a ser un rezo. Podemos concurrir y venir porque, bueno, mi conciencia se tiene que tranquilizar, entonces vengo el domingo, es costumbre, ya está.
¿qué voy a hacer? Otra cosa no tengo, vamos a la iglesia. Pero eso no es ser hijo de Dios. Esas son consecuencias, ¿sí? No es que son cosas malas, son cosas buenas. Leer la palabra, orar, asistir, hablarles a otros de Cristo. La cuestión es, necesitamos ser antes que hacer. Necesitamos que el mundo crea por lo que somos en Cristo, y que la gente quiera apetecer lo que nosotros tenemos, que la gente pueda decir, hay algo diferente en tu vida, ¿qué es lo que tenés? Y poder entonces sí hablar del Señor, ¿sí? Es por eso que tenemos quizá una estadística negativa en cuanto a que quizás antes hablábamos más de Cristo a las personas, hoy tenemos más vergüenza. Quizás estamos hablando de otras cosas. Cuando tenemos que quizás atraer a otros, a amigos hacia Cristo, no tenemos tiempo y bueno, y son pocas las personas que pueden entregarse al Señor. En esto tenemos que estar atentos. Y yo quiero en esta mañana seguir en esta dirección y hablar de algo que en algún momento lo compartí, pero como decía, una anécdota que leí en una oportunidad, dice que invitaron a un nuevo pastor a una iglesia y era, ese pastor era un egresado de un seminario con altas notas y esa persona fue invitada. Entonces allí había de personas que estaban analizando qué tipo de mensaje iba a dar esta persona. Entonces predicó, lo felicitaron al salir, muy bien, excelente, todo esto. Bueno, pasó una semana, al otro domingo el muchacho sale a predicar y exactamente predica lo mismo. Empieza con la misma lectura bíblica y predica lo mismo. Entonces, a la salida, los que lo felicitaron, lo llamaron, le dijeron, ¿qué te pasó? ¿Te equivocaste de sermón? No, yo no me equivoqué. ¿Cómo? No, dice, predicaste lo mismo. Y él se rió y se fue. Entonces los demás estaban preocupados. Dicen, ¿qué pasa? Este muchacho tiene un solo sermón. Llega el tercer domingo y predica lo mismo. Y lo llamaron y dijeron, espera, no te vas a tu casa. Lo llevaron a una piecita y le dijeron, escuchame, ¿no te enseñaron que tenés que predicar un sermón diferente? Sí, no hay ningún problema, dice. Yo sé predicar otras cosas. Pero para decir cosas nuevas es muy fácil. El tema está en que la iglesia ponga en práctica lo que prediqué. Y hasta que no aprendamos a poner en práctica, yo voy a seguir predicando lo mismo. Bueno, ahora algo de lo que dije en una oportunidad, si se acuerdan, voy a predicar. Pero después de tanto predicar la palabra, por supuesto, si uno la lee, dice, ¿para qué la voy a leer si yo ya la sé? Ya sé lo que es esto, ya sé, pero siempre hay algo nuevo, ¿no es cierto? Y quiero comentarles algo que recibí y el título es Una Biblia tirada por la ventana. ¿Qué tal? Y esto sucedió en un país comunista. El texto dice como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Está en Isaías. La conversación entre dos viajeros a bordo de un tren que los llevaba a través de Georgia
que entonces era una parte de la ex Unión Soviética, era amena y amistosa. Pero de repente uno de ellos descubrió que su acompañante era un pastor evangélico. El tono de la conversación se endureció. Y el pastor sacó una Biblia de su maleta y leyó algunos pasajes. Era inútil. Ambos permanecieron en sus posturas y un silencio helado se estableció en el compartimiento. Un momento después, el pastor, al regresar del baño, observó que su compañero de viaje estaba cerrando la ventana. La Biblia había desaparecido. Los dos hombres se miraron sin decir nada. Unos meses después, el pastor recibió la visita de un extraño. «Quiero ser bautizado», le dijo. «¿A qué iglesia asiste usted?» «A ninguna. Leí la Biblia y ella me mostró que soy un pecador, así que he llegado a conocer al Dios Salvador». Sospechando el pastor, puesto que entonces allí estaba prohibido distribuir Biblias y predicar el Evangelio, le preguntó: «¿Cómo consiguió una Biblia?» «Como parte de mi trabajo, yo era responsable de la inspección de un edificio cerca de la vía férrea», dice el hombre, «y un tren pasó y un objeto cayó a mis pies. Era una Biblia». «¿Tiene la Biblia con usted?» «Por supuesto, aquí está», dice. El pastor tomó el libro en sus manos y reconoció que era su Biblia. Algunos años más tarde, con la Unión Soviética ya disuelta y Georgia independizada como un estado autónomo y con libertad de culto, una congregación de cristianos se había establecido y crecía en el pueblo de este nuevo converso a causa de la Biblia tirada por la ventana. Es para aplaudir, ¿no? Qué increíble, increíble. Eso me hizo recordar una vuelta cuando alguien estaba repartiendo folletos y algunos agarraban, los rompían y decía que era un día de lluvia y de repente pasaban coches, ómnibus y bueno, un pedazo de esos tratados se le pegó a la persona en el parabrisas y allí decía de tal manera amó Dios al mundo y todo esto, y eso lo llevó a Cristo. Lo que hace el Señor es algo maravilloso, no sabemos, no por eso agarremos ahora y en el colectivo tenemos la Biblia para la ventana, pero esto nos da a nosotros la visión de que el Señor hace lo suyo. Mientras nosotros sembramos, quizás no veamos el resultado, pero en su momento lo vamos a saber. Hay un versículo en la Biblia que siempre me cautivó. ¿A ustedes les gustan los privilegios? ¿Sí? Sí. ¿No? Ah, no les gusta. No les gusta los privilegios. Acá un hermano dice que no. Claro, nos gusta ser privilegiados. Filipenses 1:29, el apóstol Pablo nos dice con mucha claridad yo estoy leyendo de la versión NTV. Dice, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Reina Valera nos ha concedido, es una concesión, privilegio, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Un momento, Pablo. No. Tranquilo, Pablo. Lo primero, eso sí, yo quiero esa concesión de ser salvo, de confiar en Él. Pero eso último,
lo hubiese reservado quizás para vos, que vos fuiste perseguido, pero no para todos, no, es así. Y muchas veces nosotros hacemos recortes en los textos. Nos gusta recortarlos cuando lo decimos a veces de memoria, ¿sí? Porque bueno, nos han enseñado eso. Vayan y prediquen el Evangelio por todo el mundo. Nos quedamos ahí. Listo. Id y haced discípulos. Bautizándoles, pero dice, id y haced discípulos de todas las naciones. Y nos olvidamos ciertas partes que a veces son las partes más importantes de los textos y nos olvidamos que ahí está el énfasis. Y en este versículo nos está diciendo que es un privilegio, que es una concesión sufrir por Él. ¿Cuántas veces hemos sufrido por Cristo? Hay una iglesia sufriente en este tiempo, ¿sí? Como Pedro lo relata en una de sus epístolas, y está diciendo de que así como muchos sufren, muchos están sufriendo por Cristo, por declarar que son hijos de Dios. Y muchos tienen la oportunidad, al estar frente a los verdugos, le dan una oportunidad y le dicen, escúchame, si usted ahora niega su fe, lo perdonamos. Qué tentación, ¿verdad? Si hay algunos que dicen, está bien, renuncio, sí. Esos no son verdaderos creyentes. Esos son creyentes de nombre. Cuando llega el momento de jugarse, no se juega por Cristo. Pero muchos dejan su vida. Hay muchos testimonios. Yo podría pasar toda la mañana contando testimonios de personas que hasta les dijeron, si ustedes no renuncian, vamos a matar a sus hijos. Y algunos por amor a sus hijos renunciaron, pero otros dijeron, adelante. ¿Cómo? Y así murieron y dieron su vida por Cristo. Cuando el Señor está viendo una multitud que lo está siguiendo, en su momento se detiene, dice la Escritura, y se da vuelta y les dice, ustedes me están siguiendo a mí por lo que yo les doy, por lo que yo hago. Reciben mucho, ¿no es cierto?, de parte de mí. Pero yo les digo, si ustedes quieren ser mis discípulos, entre otras cosas, les dice, tienen que tomar su cruz y seguirme. ¿Y qué significa eso? Eso, algunos, claro, al pasar el tiempo, nosotros no nos damos cuenta porque a veces no hemos sido enseñados en hacer una buena interpretación, o nos han enseñado mal, o que queremos entender algo que no es. Pero en lo popular uno escucha, no sabes la cruz que tengo. ¿Y cuál es? Y tengo tal enfermo en mi casa. Esa es la cruz. Y ahí están haciendo cruz con sufrimiento. Están haciendo un sinónimo. Entonces dice, estoy sufriendo
porque, entonces esa es mi cruz. No, esa no es la cruz que habló Jesús. Jesús le estaba hablando a un público que sabía exactamente lo que sucedía cuando alguien, en el momento que el gobernador o quien estuviera al mando en el lugar determinara, pasaba alguien con una cruz. Y ese se sabía que iba, pero nunca más iba a volver. ¿Por qué? Porque estaba llevando la cruz donde lo iban a crucificar. Entonces cuando Jesús está hablando a la gente, le está diciendo, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. ¿Qué le está diciendo? Que esté dispuesto a morir. Oh, que esté dispuesto a morir. ¿A morir por quién? Por él. Entonces, cuando uno empieza a entender la Escritura, se da cuenta que lo que el Señor estaba enseñando era de que así como yo voy a morir por ustedes, ustedes tienen que estar dispuestos a morir por mí. Por eso cuando se traduce el texto de Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿qué dice ese texto? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¡Oh! Dicen muchos. Y se quedan ahí, como yo digo siempre, ¿no? Que le quitan valor a lo que sigue. Y recibiréis poder. ¡Ah, poder! Necesitamos poder del Espíritu Santo. Y lo relacionan con los dones espirituales. Jesús no está hablando de los dones espirituales. Jesús estaba diciendo que van a recibir poder para ser testigos. Y ahora ahí está la otra cosa. La palabra testigo tiene muchas acepciones, pero en el idioma que fue traducido es el griego. Y el griego usa el término martiria. ¿Y qué estaba diciendo Jesús? A ver, ¿qué palabra en español se parece a martiria? A ver. ¿Cuál? Mártir. Entonces, a ver, pongámoslo realmente lo que Jesús dijo. Y me seréis mártires. Y recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis mártires. Yo estoy hablando con los traductores bíblicos, estoy hablando en sociedad bíblica y diciéndoles, ¿por qué no pusieron desde un momento dado la traducción, por lo menos en español, que diga mártires? Entonces la iglesia estaría preparada y estaría dispuesta. No, testigo, y testimonio, dar testimonio. Y sí, y cuando damos testimonio, no es eso. Es más profundo, que tiene que ver con el mensaje que el Señor iba bajando hacia las multitudes. Tomar la cruz, seguirle, muerte, ser mártires. Y darle poder, ¿para qué? Para el momento del martirio. Darle valor. Qué interesante, ¿no es cierto?, es entender la palabra. Y creo que muchas veces nosotros pecamos por falta de entendimiento. Pecamos porque no nos damos cuenta lo que el Señor dijo. Y por eso a veces entramos en el terreno de la desobediencia por no saber o por no haber sido instruido en la palabra. Ahora, si viviéramos en lugares donde la iglesia es perseguida, entenderíamos claramente.
Y hoy en día, lo que está faltando especialmente a la iglesia iberoamericana es entender la teología del sufrimiento. ¿Por qué? Porque la predicación toda es, acepta a Cristo y todo te va a ir bien. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Si vemos a Jesús, ¿Jesús qué dijo? En el mundo tendréis aflicción. Ah, no, se equivocó. ¿De qué se equivocó? Él dijo eso. Más confiado, yo he vencido al mundo. Pero Jesús dijo que vamos a tener aflicción. Entonces, ¿qué clase de predicación es que cuando aceptamos a Cristo todo se va? Por eso, al principio del ministerio me acuerdo que predicaba e invitaba a la gente a tomar decisión por Cristo. Y a veces yo veía que la gente iba pasando, pasaba una vez, después pasaba 2 veces, pasaba 3 veces, hasta que le digo, escúcheme, ¿cuántas veces va a pasar? No está convencida de lo que hace, no entiende. No, lo que pasa es que usted habló de este punto y yo pasé por este punto, ahora paso por este punto. Digo, ¿qué estoy haciendo? Estoy predicando mal. Pero a veces la predicación se torna para atraer a las personas. Y la vemos mal. Y entonces le decimos, la solución está en Cristo. ¿Está mal? No, no, está bien. Pero ¿por qué la persona está en esa situación? ¿Por qué la persona está viviendo tal circunstancia? ¿No será que es una consecuencia de algo que primero hay que trabajar sobre ese principio para después decir que el Señor va a ir arreglando algunas cosas? No, todo va a pasar, todo va a pasar. No, no es así. Entonces hay mucha gente que en un principio acepta el mensaje, pero no acepta a Cristo. Y muchas de esas personas, tristemente, no permanecen. Y no permanecen porque el mensaje no ha sido claro y porque no le hemos dado pautas de seguridad. Somos salvos cuando verdaderamente Jesucristo entró en nuestro corazón como el Señor y Salvador de nuestra vida. Y somos conscientes de que el entregarnos a Él significa entregarlo todo. Por eso nosotros que estamos trabajando con el pueblo musulmán, nos damos cuenta que cuando un musulmán acepta a Cristo, pero lo acepta de verdad, ¿cómo aceptar de mentira? Bueno, póngale la palabra que quiera, pero lo acepta de verdad. Él sabe que está renunciando a todo lo que le han enseñado, renunciando a privilegios hereditarios, renunciando a un montón de situaciones y empieza a vivir una vida diferente, distinta, y es tildado como alguien, ¿no es cierto?, que está en contra de su propia familia. En Uganda, un imán enfrenta la ira de su propia familia. Hassan Podo era un imán. El imán viene a ser el clérigo, ¿no?, musulmán, un pastor, diríamos, de 28 años de edad, de la aldea de Kerekerene, en el este de Uganda. Sin embargo, después de no haber asistido a las oraciones en la mezquita durante 3 semanas consecutivas y de haber sido visto entrando en el edificio de una iglesia el 16 de marzo de 2019, su familia lo sometió a un interrogatorio.
Al entrar en la casa de su familia, ese mismo día a la tarde, sus hermanos lo rodearon, teniendo palos preparados. No le permitieron que terminara de responder a las preguntas que le hicieron, sino que comenzaron a gritarle y golpearlo, llamándolo infiel y enemigo del Islam. Afortunadamente, la esposa de Hassan y sus 2 hijos pudieron escapar a la casa cercana de un cristiano. Al mismo tiempo, algunos vecinos, escuchando el ruido proviniendo del altercado, respondieron ayudando a Hassan a escapar. Corrió más de 1 kilómetro antes de desplomarse en estado inconsciente. Después de recibir tratamiento en el hospital, Hassan fue trasladado a un lugar secreto junto con su esposa e hijos. Desde entonces, su padre se ha organizado con los demás musulmanes de todo el área, pidiéndoles que ayuden a cazar a Hassan por blasfemia. Hassan puso su fe en Cristo recién el 24 de febrero de 2019 y su esposa se salvó una semana después. Antes de su conversión, había sido parte de un grupo militante que participó en ataques contra la iglesia. Ahora él y su familia están escondidos y reciben enseñanza de discipulado por parte de un pastor para fortalecer su fe en medio de esa persecución. Y hay una oración acá, ¿no? Y dice: alabemos a Dios por su obra de salvación en la vida de Hassan y su esposa. Oremos para que sean fortalecidos en su nueva fe. Que Dios toque a Hassan, tanto física como emocionalmente, curándolo de sus heridas y del abuso que sufrió a manos de miembros de su propia familia. Oremos para que sea protegido de aquellos que buscan hacerle más daño o que incluso buscan acabar con su vida. Ejemplos, historias como estas, pero hay muchas. Personas que cuando entregan su vida cambian de tal manera que tienen problemas familiares, laborales. Díganme, ¿qué problema tuvieron ustedes al aceptar a Cristo? Yo recuerdo a alguien que vino y entonces se saca una cadenita y dice: esta virgencita me la regaló mi abuela, sería un deshonor que yo me la quitara y esto y lo otro. Sí, hay un arraigo muchas veces en cuanto al recuerdo, al estar en contra de la familia. Aceptar a Cristo significa renunciar. ¿Qué dice Proverbios 28:13? ¿Lo saben? ¿Conocen lo que dice Proverbios 28:13? Claro, ahora se lo ponen acá y usted va a decir: ya lo sé. ¿Qué dice? Léanlo. No está, no lo encontró todavía. ¿Qué dice? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ah, qué interesante. ¿Saben? Para mí, este es uno de los versículos que yo más uso cuando testifico. Y no está en el Nuevo Testamento, está en el Antiguo. Pero me parece tan clarito. Dice: el que encubre su pecado no prosperará. Ya, bueno, ya sabemos eso, es una frase que se interpreta bien. Y dice: y los confiesa. Confesar es algo que uno va aprendiendo. Si ha sido enseñado en el ámbito católico, bueno, confesarse, y bueno, anda 3 Padres Nuestros, 5 Ave María, esto y lo otro, o pagar, ¿no es cierto?, indulgencias, esto y lo otro, según el pecado que tenga, listo, ya está, confesé. Pero el texto no me habla solamente de confesar, sino que me habla de qué. Y
se aparta. Ese apartarse, en otras traducciones, es renunciar. Y renuncia quiere decir, no lo cubro, lo confieso, me doy vuelta. Y eso es convertirse. Conversión significa eso. Y voy para un lado, me convierto y voy para el otro lado. Entonces, renuncio. Y es por eso que mucha gente vive confesando sus pecados, pero nunca renuncia. Sigue en la misma. El verdadero Hijo de Dios, como en este caso, este imán, que era un personaje conocido porque dirigía un grupo, sufre, como muchos otros en este tiempo están sufriendo. ¿A causa de qué? A causa de jugarse por Cristo y de dejar atrás y de renunciar y de renunciar. Si no renunciamos, entonces no entendimos el mensaje del Evangelio. Pero tengo mucho, pero por amor a ustedes, yo no lo digo por amor al tiempo, yo al tiempo no lo amo, lo amo a ustedes. Aquellos que de alguna forma han vivido algún tipo de persecución. Yo recuerdo que cuando estuve en España, en una de las iglesias allí, había un matrimonio que eran argentinos y que la chica nos dijo, le voy a pedir a los ancianos de la iglesia poner una mesita en la puerta de la iglesia. La iglesia estaba en el negocio local de abajo de un edificio. Y entonces le dieron permiso y salió. Mientras tanto, los ancianos de la iglesia estaban hablando con nosotros y cuando salimos de la reunión, la chica entraba ya trayendo el esposo la mesa y las cosas. Dice, y uno de los ancianos le dice, ¿y qué pasó? Oh, venía la chica contenta, dice, una señora del cuarto piso bajó y se interesó por literatura y dijo, ¿ustedes hablan de esto? y la chica me mira, ¿no? Como diciendo, el tema es, después yo le pregunté, ¿por qué recién, después de tantos años, se da cuenta que es una iglesia y que están predicando? No, dice, nosotros, dice, acá en España estamos siendo cuidadosos. ¿Por qué? No, dice, en el tiempo de Franco. ¿El tiempo de Franco? ¿Cuánto hace que Franco se murió? Hace años. ¿Cuántas décadas hace que se murió? No, dice, en el tiempo de Franco, cuando uno se hacía protestante, lo echaban del trabajo. Si tenías amigos te dejaban de lado. No, hermano, usted está viviendo una realidad que no es ahora. Viva la realidad de hoy y aproveche el tiempo en que está. Y algunos se sienten perseguidos cuando no están perseguidos. Claro, algunos dicen, y por ahí quizá, si en mi negocio, si en mi barrio se dan cuenta que soy. Yo recuerdo un caso en donde en un momento dado la jefa de una oficina dijo, bueno, necesito que alguno de ustedes pueda venir el día domingo a terminar con tal trabajo. No, dijo una, yo no puedo. ¿Por qué no podés? Porque voy a la iglesia, dijo. Está bien. Sale, a la salida viene otra chica y dice, no me digas que sos creyente. Hacían años que estaban trabajando
Y no sabían las dos que eran creyentes. Hermano, yo no sé si reírme o llorar. Pero a veces pasa eso. ¿Por qué no lo decís? ¿O por qué no lo vivís? Le tenemos vergüenza. Nos van a dejar de lado. ¿Y qué hay si te dejan de lado? Hay otro texto que es 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 y 12, que dice: somos muertos con Él, también viviremos con Él. Seguimos. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Pablo lo dice. Pero vamos a otro. Romanos capítulo 14, versículos 7 al 9. Y yo no sé si ustedes conocen esta canción, pero Romanos 14, 7 al 9. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Ustedes conocen esta canción? ¿Conocen? Sí. ¿Cómo empezaba? Y si vivimos. Ahí está. No, porque yo. Do, sol. A ver. Es muy alto ahí. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Y si morimos, a Él viviremos. Nos equivocamos también. El Señor. Sea que vivamos o sea que muramos. Una cosa u otra. Del Señor somos. El Señor nos compró con alto precio. El precio de su sangre. Él pagó. Lo recordamos hoy. Hicimos memoria. ¿Y para qué hacemos memoria? Hacemos memoria y damos crédito cuando vivimos realmente esta vida de entrega. No interesa si hoy aquí todavía no han entrado a este lugar y nos llevan presos a todos por ser hijos de Dios. Todavía tenemos libertad. Usemos la libertad para que otros conozcan al Señor. El Señor no retrasa esa promesa suya de venir, sino que está esperando que todos tengan la oportunidad, que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y cómo van a escuchar si nadie les habla? Y eso aquí y hasta lo último de la tierra. Sí, algunos somos levantados para ir y predicar hasta el último de la tierra, pero otros no tienen que estar tranquilos y decir, bueno, ya está, no importa, yo oro por los que están perdidos, yo ofrendo por los que están... No, no es eso. El hecho está en que cada uno de nosotros somos una persona elegida por Dios para llevar nuestra cruz.
y estar dispuesto a cualquier cosa. A la blasfemia, a lo que nos digan, a que nos echen del trabajo, a que los mejores amigos se vayan, que no quieran saber nada, ¿sí? ¿Y cuál es el problema? El Señor se gloria porque si lo negamos, Él nos va a negar. No, yo, la verdad, no te conozco. No, pero Señor, ¿sabes las cosas que hice por vos? Mirá, en el caso de lo que Jesús dice, eché fuera demonios, sané esto, hice lo otro, y nosotros, hice aquello, fui para acá, mirá, había una obra espiritual y yo me anoté y fui. ¿Y qué hay? El tema está en vivir permanentemente a Cristo en nuestra vida. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Y para que alguno no se sienta mal y diga, no, pará, yo, eso de morir no me gusta. Bueno, les digo, dentro de la soberanía de Dios, no todos mueren. No todos son perseguidos. Hay casos en un mismo lugar que son perseguidos y algunos los matan y otros se salvan. Lea Hebreos capítulo 11, los héroes de la fe, y se va a dar cuenta allí que algunos fueron matados y otros se salvaron. Algunos fueron heridos y muertos y otros no. Eso es soberanía de Dios. No, escúcheme. Dígale a Dios que a mí me gusta estar en aquellos que se salvan. Eso es voluntad de Dios. Eso es voluntad de Dios. ¿Estás dispuesto a dar tu vida por Cristo? ¿Estás dispuesta? Ya que has entendido en estos momentos lo que significa seguir a Cristo. ¿Estás dispuesta a ser ese hijo de Dios, ese discípulo de Cristo que le está esperando? ¿Estás dispuesto? Oramos. Padre y Dios nuestro, te damos gracias por tu gran amor hacia nosotros. Inmerecido amor. Sí, Señor, eso es gracia. Favor inmerecido. Gracias. Gracias porque hemos alcanzado tu misericordia, esa misericordia que significa que pusiste tu corazón sobre nuestra miseria espiritual. Gracias, Señor. Gracias. Ahora queremos vivir con entendimiento. Queremos vivir nuestra vida haciendo tu voluntad, trayendo alegría a tu corazón. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por las oportunidades que nos das para poder hablar, para poder testificar. No solo hablar, sino a vivir lo que hablamos, para que la gente vea que es realidad el ser un hijo de Dios. Señor, queremos marcar la diferencia en un mundo donde todos parecen ser iguales y lo único que les preocupa es otra cosa y no tú. A nosotros, Señor, nos preocupa traer alegría a tu corazón. Nos preocupa contentarte. Señor, gracias. Gracias por cada uno de nosotros aquí. Y tú sabes, Señor, la realidad espiritual de cada uno. Y yo los pongo delante de tu presencia y te pido que tu Espíritu Santo obre de tal manera que hablando a los corazones y cuando, Señor, estén yendo a sus casas en este día y aún en sueños, les hables de lo que tú, Señor, has querido decirles en esta mañana. Te bendecimos, te glorificamos. Bendice, Señor, este testimonio aquí plantado en Tigre. Señor, bendice. Bendice a quienes están dirigiendo. Ayúdale, Señor, a continuar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendice.